en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 9 de mayo de 2023. No hacía falta ser un gran predictor para saber que la vivienda iba a ser uno de los asuntos que nos iban a acompañar durante toda la campaña electoral y la precampaña electoral, porque todavía no estamos propiamente en campaña. Hasta el viernes de esta semana no empezará la campaña. Pero, efectivamente, este es uno de los asuntos, no ya solo por la ley de vivienda que se aprobó y que dio origen a muchas polémicas en días anteriores, sino porque en este asunto el Gobierno ha encontrado una materia que puede hacer que se reconcilie con ese segmento de edad que, según las encuestas, le es más adverso a la hora de votar, de la gente joven, entre 20 y tantos y 40 y tantos, según la última encuesta del CIS, es el segmento de edad que menos proclive se encuentra para votar el Partido Socialista. Por lo tanto, el Partido Socialista ha dicho, hay que hacer lo que sea para contentar a esa población. Necesitamos que nos voten si queremos repetir en el Palacio de la Moncloa. Y ya el sábado pasado, como ustedes saben, en un mitin, el presidente del Gobierno dijo que el Consejo de Ministros de hoy martes iba a aprobar un anteproyecto para que todos los jóvenes, entre las edades comprendidas entre 24, no me quiero equivocar, pero vamos, los jóvenes que quieran acceder a una vivienda puedan beneficiarse de un crédito ICO para pagar el aval que las entidades financieras les solicitan. Es verdad que cuando uno va a comprar una vivienda, pide un crédito hipotecario, pero necesitas dar una entrada o dar un aval. Y hay mucha gente que no tiene dinero suficiente para dar ese aval. Y entonces lo que dice el Gobierno es ayudémosles haciendo que ese aval sea financiado por el ICO para esa gente joven. Y cuando esa noticia salió, cuando ese anuncio, o mejor dicho, ese preanuncio, lo prodigó el presidente del Gobierno, en ese mitin le salieron a relucir las opiniones de todos los actores de la vida política, a favor PP y Vox, que disputan todavía la autoría de esa idea, diciendo nos han copiado, esto ya lo habíamos propuesto nosotros, y luego la indignación de los socios del propio Partido Socialista, porque no hay ningún socio Frankenstein, ninguno, que esté a favor de esta medida. Y esto es algo muy notable. Bueno, pues el Consejo de Ministros de hoy, tal y como era preceptivo, efectivamente ha hecho bueno el anuncio del presidente del Gobierno y han comparecido al lado de la ministra portavoz, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, para explicarnos cuáles son las razones que llevan al Gobierno a tomar esta medida. Muy controvertida entre la clase política, pero según el Gobierno muy consensuada con los propios profesionales del sector. Leticia Vaquero. Lo primero, ante las críticas que ha levantado esta medida para facilitar el pago de la entrada al banco para los que no tengan ese dinero ahorrado, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha querido destacar el rigor y el consenso alcanzado con los expertos en vivienda tras la reunión mantenida ayer, pero más tarde ha comenzado a enumerar las bondades de sus avales ICO, que pueden ser mayores al 20% del valor del préstamo. Esta cantidad, el 20%, se puede incrementar un 5% más, es decir, puede llegar hasta el 25% si la vivienda a adquirir dispone de una calificación energética mínima D. Decir que estos avales no van a tener coste para el solicitante y que van a poder ser solicitados hasta el 31 de diciembre del 2025, aunque cabe la posibilidad que se puedan prorrogar 2 años más. Más de 2 años para conseguir estos avales, que se harán a través del banco al que le pidan la hipoteca a los menores de 35 años y las familias que cumplan estos requisitos. Los ingresos de los que dispongan deben ser inferiores a 4,5 veces el IPREM, y en el caso de que sea una pareja, pues el límite será el doble. En el caso de familias con menores, dicho límite se incrementará un 0,3% por cada hijo, y si la familia fuera monoparental, el límite de ingresos puede aumentarse un 70%. Asegura el Gobierno que están dando un impulso sin precedentes en materia de vivienda, aunque su prioridad es el alquiler social. En este sentido, Raquel Sánchez asegura que ya hay en marcha 70.000 viviendas con este fin y que hoy han dado luz verde al convenio para conceder préstamos por valor de 4.000 millones de euros para fomentarlo. También ha hablado de los terrenos del Ministerio de Defensa para promocionar otras 20.000 viviendas. Los expertos, sin embargo, alertan de que estos proyectos son a largo plazo y que no hay mano de obra suficiente en la construcción. Bueno, pues ya saben ustedes cuál ha sido el
argumentario de Raquel Sánchez para vender esta medida adoptada hoy por el Consejo de Ministros. Y luego vamos con la retahíla larga y además absolutamente plural, así muy diversa. Todos los partidos políticos de todos los colores han querido, en fin, contribuir a este debate en términos interesantes. Desde luego, lo más interesante es la negativa rotunda de los socios del partido de gobierno, empezando por el partido que gobierna, con el Partido Socialista. Hoy el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha hecho esta consideración a propósito de la medida que ha adoptado hoy el Consejo de Ministros. Esta es una medida que ha llegado a proponer Ana Patricia Botín, que ha llegado a proponer el Partido Popular y que incluso ayer Vox decía que le gustaba, excepto por el hecho de que la estaba proponiendo el PSOE. Bueno, no es exactamente así, señor Echenique. Primero, no necesita usted remitirse a lo que dijo ayer Vox. Puede usted remitirse a lo que ha dicho hoy Vox. Y Vox no dice que le gusta excepto porque la propone el Partido Socialista. No. Le gusta sin ambajes, y le gusta sin ambajes, sin ningún tipo de peros ni adversativos, porque el padre de la idea, ha dicho hoy Espinosa de los Monteros, fueron ellos. Como dijo Madonna acerca de la canción de Lady Gaga, me encanta porque la inventé yo. No me refiero a mí, como es natural. Es una propuesta de Vox. Es una propuesta de Vox que viene preparando y presentando desde hace mucho tiempo. Le recuerdo simplemente las más recientes. Digo porque hay otro partido que por ahí intenta decir que es suya. Ese otro partido es el Partido Popular. La verdad es que no he hecho la investigación, me he quedado con ganas. Me ha faltado tiempo para saber quién lo propuso antes, si el Partido Popular o Vox. La verdad es que me da igual. Es verdad que los dos reclaman la paternidad de la idea. Han escuchado a Espinosa de los Monteros referirse a ese otro partido, pero es que ese otro partido hoy ha sacado la patita y se ha identificado como el que reclama también la paternidad de esta idea. Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular, lo ha dejado inequívocamente claro. Es bueno cuando copian y además siguen lo que el Partido Popular ha ido planteando. Primero lo insultan, lo descalifican y al final lo adaptan y lo adoptan. Y eso es bueno para la sociedad española. Bueno, queda claro, por lo tanto, que a los partidos de la izquierda no les gusta el hecho de que esta sea una medida aplaudida por el Partido Popular y por Vox. Dicen ellos que basta esa razón ya para ponerse en contra, pero luego van un poquito más al fondo de la cuestión. Y respecto del contenido, se han dicho algunas cosas hoy que han sido también replicadas por el propio gobierno. Por ejemplo, Pablo Echenique decía, además de ser mala, esta es una medida que ya se intentó en el Reino Unido y que fracasó. En Reino Unido hay un informe que se ha conocido estos días que dice que implementar esta medida es negativo, que sube los precios, que hincha los precios de la vivienda. Y eso es algo que no acepta el gobierno, porque hoy yo creo que, informada de estas declaraciones, Raquel Sánchez ha querido puntualizar esta opinión del señor Echenique con esta afirmación. Esta no es una medida que pueda compararse con las medidas que se adoptaron en su día por el Reino Unido. Además, quiero hacer referencia a que esta no es una medida aislada, que hay que leer y que hay que entender como una medida más en ese conjunto, ¿no? Y en ese paquete de medidas sin precedentes que está aprobando y que está llevando a cabo este Gobierno. Bueno, pero esta línea argumental, ya les digo yo, por lo que tengo escuchado, por lo que ustedes escucharán a continuación, que no va a hacer que se baje del burro la gente, los grupos políticos que apoyan al gobierno. Hemos escuchado a Echenique, que es el representante, el portavoz de Unidas Podemos. Bueno, pues sus otros dos grandes socios, que son Esquerra Republicana y Bildu, han querido hacer causa común con el argumentario de Unidas Podemos. Escuchábamos a Echenique diciendo que es que esto lo único que va a hacer es subir los precios, que va a agravar el problema. Bueno, pues escuchen ahora a Gabriel Rufián. Nos parece que es una mala idea. Nosotros lo que le proponemos al Gobierno, tanto al PSOE como a Unidas Podemos, es que se planteen una nueva ley hipotecaria o reformar la ley hipotecaria para poner márgenes, para poner límites a la banca. Creo que la gente, más que avales, lo que necesita es un acceso real a una vivienda pública y decente real o a un precio adecuado. Los precios les preocupan a todos, también a Batasuna. Escuchen a Merche Izpurua. Bueno, es una medida que la derecha aplaude y con esto lo digo todo, ¿no? Y además que no va a ayudar a bajar el precio de la vivienda. Quizá todo lo contrario, posiblemente lo que haga el efecto que consiga sea el contrario. Es una medida, en nuestra opinión, contraria al interés general, que únicamente beneficia a propietarios, a bancos y a especuladores.
Bueno, queda clara cuál es la posición de unos y de otros. Y ahora habrá que ver cuál es la modalidad que adopta el Gobierno para tramitar este proyecto que ha salido del Consejo de Ministros. Pues claro, si lo saca como proyecto de ley, pues tendrá que ser debatido y enmendado y discutido en los grupos. Y entonces el partido se condenará una vez más, me refiero al partido gobernante, a sacar esta ley con el apoyo de la derecha. Ya ocurrió con la reforma del sí es sí y eso levantó muchas ampollas, abrió muchas grietas entre los socios del Gobierno. Así que a lo mejor el Gobierno cae en la tentación, ya lo veremos porque no nos ha querido dar a conocer, de sacarlo como decreto ley, por ejemplo, para que no haya ni que discutirlo ni que enmendarlo. Sencillamente sale del Consejo de Ministros y se aprueba por el artículo 33, que es el artículo que más le gusta, como ustedes saben, a Pedro Sánchez. Hay también algunas otras cuestiones a propósito de esta decisión que ha adoptado el presidente del Gobierno, que yo creo que son interesantes y que deberíamos escuchar. Por ejemplo, Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, el jefe de la oposición, pues ha hecho en voz alta una consideración con la que yo estoy particularmente de acuerdo. O sea, lo que ha ocurrido, el íter, el modo de enfrentarse a este problema, a esta decisión, no tiene un pase, es una anomalía democrática. Hoy, por ejemplo, se reúne el Consejo de Ministros para aprobar algo que el presidente del Gobierno ya anunció en un mitin el pasado fin de semana y donde varios miembros del Gobierno han manifestado su absoluta discrepancia. Me imagino que será discrepancia en el fondo y en la forma, porque que los consejos de ministros que se celebran los martes, el presidente del Gobierno los anuncie los sábados en un mitin sin que el Consejo de Ministros delibere es una anomalía democrática. Y es un abuso. Porque lo que se supone, cuando tienes un órgano colegiado y tienes una propuesta, que la llevas al Consejo de Ministros, ahí se debate y si hay más votos a favor que en contra, o más votos en contra que a favor, pues esa propuesta tendrá un recorrido, tendrá otro recorrido, pero no. El presidente del Gobierno ya parte del supuesto, a eso se refiere el señor Núñez Feijóo, de que cualquier propuesta que lleve él al Consejo de Ministros inmediatamente va a ser apoyada por todos los miembros del Gobierno porque está en el primer tiempo de saludo. Bueno, por todos los miembros del Gobierno socialista, porque ya vemos que los miembros del Gobierno de Unidas Podemos no apoyan en absoluto esta medida. ¿Esa es una anomalía democrática? Lo es. Como lo es también el hecho de que el presidente del Gobierno en un mitin electoral anuncie lo que va a hacer el Consejo de Ministros, porque eso es tanto como poner al Consejo de Ministros al servicio de una campaña electoral. ¿Qué hace el electoralismo el Gobierno? Es algo que por otra parte no nos sorprende y que han hecho todos los gobiernos que yo conozco. O sea, que no me quiero aquí cebar con el señor Sánchez como si fuera el inventor de esta historia. Lo han hecho todos, pero es verdad que este lo sigue haciendo y además sin ningún tipo de, en fin, de sonrojo. Les decía al principio, ¿a quién va dirigida esta medida? A la gente joven, al segmento de edad más refractario a la hora de votar al Partido Socialista. Por lo tanto, uno tiende a sospechar que el Gobierno lo que quiere es caerle bien a ese sector de la sociedad española, a ver si ahí encuentran los votos que necesita para seguir siendo presidente del Gobierno. Pero es que si no les vale ese ejemplo, les pongo otro. Otro que también ha adoptado hoy el Consejo de Ministros. ¿Pensando en quién? En ese mismo sector joven que no vota preferentemente al PSOE. ¿Y qué ha hecho para ganarse su simpatía? Pues financiar en un 50% el Interrail para que la gente pueda viajar en el Interrail a menos precio y además crear una especie de Interrail nacional donde se financia hasta el 90% de los viajes de la gente joven entre los meses de junio y septiembre en los trenes de larga y de media distancia. Y lo ha vendido, pero vamos, sin ningún tipo de sonrojo, insisto, como ustedes verán, la propia Raquel Sánchez. En el caso del Interrail vamos a financiar el 50% de este Interrail, del que conocemos tradicionalmente, y en el caso de esos viajes que se realicen por el territorio nacional, hemos acordado, como les decía, la creación de nuestro propio Interrail, que consistirá en un descuento del 90% en los trenes de media y de larga distancia, también en los autobuses que dependen del Estado. ¿Eso es electoralismo? Yo creo que sí. Y el Gobierno cree que sí. Lo que pasa es que no le importa mucho y si no quieres arroz, toma 2 tazas. Escuchen al portavoz parlamentario del propio Partido Socialista, Pachi López. Nos critican por hacerlo en campaña electoral. Ya, ¿y? ¿En las campañas electorales no hay que poner encima de la mesa propuestas? ¿No se trata de confrontar ideas y modelos? ¿Qué prefieren?
que hagamos una campaña solo insultándonos unos a otros, enfrentándonos unos a otros sin más, pues no. Mire, nosotros, que no cuenten con esto, nosotros vamos a seguir así. Ahora, les digo, les repito lo que les he dicho hace un instante. No sería justo decir que este es el único gobierno que utiliza el poder que tiene, el poder ejecutivo, para hacer campaña electoral. Otros gobiernos, y no solo gobiernos nacionales, también gobiernos autonómicos y gobiernos locales. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que Ada Colau está poniendo en marcha un dispositivo para poder expropiar las viviendas que no estén ocupadas y ponerlas al servicio de alquileres sociales. También por el artículo 33. Esmeralda Ruiz. Venta forzosa o alquiler social son las dos únicas opciones que da el Ejecutivo de Pere Aragonés para evitar la expropiación de aquellas viviendas que lleven 2 años vacías. Se contempla en la Ley Catalana de Vivienda de 2016, pero de manera temporal. Es de los pocos puntos que no fueron, por cierto, tumbados por el Tribunal Constitucional. Pero lo preocupante es que aunque el Gobierno de Aragonés pone el foco sobre los grandes tenedores, ahora 5, no se descarta que también afecte a personas físicas que por determinadas circunstancias tengan la vivienda vacía. Juli Fernández es el consejero de Territorio catalán y es el responsable del anuncio en este inicio de campaña. Los grandes tenedores, propietarios de viviendas vacías, tienen un mes para acreditar legalmente que hay residentes. En caso contrario, se inicia todo este procedimiento, primero acordando un precio de compra o bien dedicar esta vivienda a alquiler social. Si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, entonces se activa el procedimiento de expropiación. S'activa el procediment d'expropiació. Aunque a partir de ahora empiecen a llegar recursos, es lo que se espera que presumiblemente además se dilaten los plazos de esta medida, la Generalitat está convencida de que cuenta con las herramientas jurídicas suficientes como para llevar a cabo las expropiaciones con seguridad jurídica. Dicen en Cataluña que ya tienen en el radar 189 viviendas en 14 municipios y ya tienen reservados 5 millones de euros para la compra forzosa de las primeras viviendas. De llegar a este punto, la ley lo que contempla es que la Administración pague el llamado justiprecio, es decir, una indemnización al perjudicado. Las primeras expropiaciones se esperan a partir de enero de 2024. Bueno, otra noticia destacada en el día de hoy es que el Tribunal Constitucional, también estaba previsto, ha aprobado, ha bendecido, digámoslo así, la ley del aborto, que llevaba pendiente de sentencia desde hace ni se sabe cuántos años. Y por lo tanto se reconoce, aquí está la gran novedad, como un derecho de la mujer, el derecho al aborto. Miguel Ángel Pérez. El Tribunal Constitucional ha dado el aval definitivo a la ley del aborto aprobada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010 y de esta forma rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular hace 13 años. Dicha ley ha sido respaldada por la mayoría de los 7 magistrados izquierdistas frente a los 4 conservadores. Precisamente estos 4 magistrados han anunciado un voto particular para desmarcarse del fallo, mientras que la magistrada izquierdista María Luisa Balaguer ha avanzado que emitirá un voto concurrente. El Pleno del Tribunal de Garantías ha aprobado la ponencia redactada por la vicepresidenta del Constitucional y magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán y consagra el aborto como un derecho de la mujer, no como un nuevo derecho fundamental, aclaran desde el Constitucional, sino enmarcado en el derecho a la integridad personal y en este sentido en la libre autodeterminación, siguiendo la línea marcada en la sentencia sobre la ley de la eutanasia. Bueno, sobre esta cuestión tengo que decirles y recomendarles, si ustedes quieren, un artículo que cayó en mis manos hace unos días y que firma un magistrado, que fue magistrado del Tribunal Supremo y también magistrado del Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, español, Javier Borrego. Y la verdad es que hace alguna consideración a propósito de lo que ya se sabía que iba a adoptar hoy el Tribunal Constitucional, muy interesante. Les leo solo unos párrafos. Hasta la fecha, ni Estrasburgo ni ningún otro tribunal internacional se había atrevido a considerar el aborto como un derecho de la mujer, porque no lo es, dice el magistrado Borrego. Y para argumentar esa negativa se apoya en el asunto Evans contra el Reino Unido del año 2007, en el que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió sobre el caso de una mujer diagnosticada de tumores precancerosos de ambos ovarios que le debían ser extirpados. Antes de someterse a la cirugía y de acuerdo con su pareja le fueron extraídos algunos óvulos, con el fin de fecundarlos posteriormente.
Llegado el momento, y con la pareja ya rota, su excompañero sentimental se negó rotundamente a dar su consentimiento a dicha fecundación in vitro. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció entonces que, sin el consentimiento del padre, no podía hacerse nada con ningún material genético o embrión. Con este precedente, dice el magistrado Borrego, decir que la mujer, ella sola, tiene derecho al aborto supone una distinción sin fundamento entre el embrión antes de ser implantado y tras ser implantado. Lo importante no es el lugar donde se halla el embrión, congelado en un laboratorio o implantado en una mujer. Lo importante es el embrión, y sobre el embrión, la voluntad de los dos creadores del embrión, mujer y hombre, ha de ser respetada. Lo digo solo porque me pareció interesante esta disquisición y quería compartirlas con ustedes, pero ya se ve que esta sentencia será jaleada por el gobierno, dirá ampliamos los derechos, hemos entendido que el aborto es un derecho de la mujer y gracias al Partido Socialista aquí lo tienen. Y luego hablarán de otro derecho, el derecho a la eutanasia. Lo digo porque hoy el Consejo de Ministros ha decidido recurrir precisamente ante el Tribunal Constitucional la ley de creación de la Agencia Madrileña de Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Lo que pretendía la ley madrileña, según explican las propias autoridades madrileñas, es que cualquier intervención que ponga en riesgo la vida de una persona adulta con discapacidad, por ejemplo, una amputación, debe requerir de autorización judicial. Y además ellos aducen, me refiero a los padres de esta ley de carácter madrileño, que esta es una exigencia que se deriva del Código Civil. En ningún caso, aclaran, en ningún caso se hace referencia a autorizar la eutanasia. Y sin embargo, el Gobierno central ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional esta ley porque considera, y así lo ha dicho hoy Isabel Rodríguez, que precisamente lo que trata es de limitar el derecho a la eutanasia. Entendemos que no solamente está afectando a una ley en vigor como es la ley de eutanasia, esta normativa, a limitar los requisitos para acceder a los derechos que garantiza la ley de eutanasia, sino que ese concepto amplio de cualquier actuación que afecte a los derechos de la vida, cabe una interpretación extensiva que podría incidir en otros derechos como intervenciones quirúrgicas o transfusión de sangre. Bueno, martes 9 de mayo de 2023. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente ruso Vladimir Putin ha culpado a la ambición y soberbia de Occidente de todo lo que está ocurriendo en Ucrania y ha hablado de una guerra contra Rusia. Lo ha hecho en su discurso en la Plaza Roja con motivo del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Las personas y la sociedad divididas provocan conflictos sangrientos y trastornos. Todo porque el odio, la rusofobia, el nacionalismo agresivo destruye los valores tradicionales familiares que hacen a la persona. Y todo para seguir imponiendo al pueblo su voluntad, sus reglas y un sistema de robo, violencia y represión. Por segundo año consecutivo, Moscú conmemora esta fecha mientras a la vez invade Ucrania. Este mismo martes, las fuerzas rusas han lanzado bombardeos masivos en varias ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, poco antes de la llegada a esta ciudad de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y el colectivo de víctimas del terrorismo Covite ha denunciado que 44 personas que integran la lista de H. Bildu en el País Vasco y en Navarra a las elecciones autonómicas y municipales del 28M estuvieron condenados en el pasado por pertenencia y colaboración con ETA y 7 de estas personas incluso estuvieron condenadas por asesinato. A través de un comunicado, Covite ha hablado hoy de peligro para la democracia. Y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido hoy la propuesta de su partido de crear una red de supermercados públicos. Frente a las críticas, Echenique dice que este proyecto es viable y bueno para la economía. De hecho, el portavoz estimaba hoy que podrían crearse miles de empleos. Hemos calculado que un operador público en el sector de alimentación podría además generar alrededor de 50.000 empleos, sin contar empleos indirectos, estoy hablando de empleos directos y por lo tanto esto también sería muy sensato para la economía.
El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado con los sindicatos para el aumento salarial en los próximos 3 años. Garamendi ha confirmado que este miércoles firmarán el acuerdo de aumento salarial con los sindicatos, un acto en el que no estarán representantes del Gobierno. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente de la patronal se siente orgulloso del acuerdo alcanzado en materia salarial con los sindicatos. Yo creo que es un acuerdo importantísimo, que realmente nos hayamos sentado con dificultad, porque está la inflación, el tema de la guerra, tantas cosas que están afectando a la economía. Que seamos capaces de dar además un mensaje al país, una orientación de que, bueno, que se puede ir por aquí, generar esa paz social que estamos hablando además que traspasa legislaturas, es decir, porque estamos hablando del año 23, del año 24, del año 25. Lo ha dicho en Radio Nacional, donde ha insistido en que el Gobierno no está vetado en el acto de la firma de mañana, pero ha querido destacar que ha sido un acuerdo bilateral. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho hoy que es positivo que Pedro Sánchez vaya a reunirse esta semana con el presidente estadounidense Joe Biden, a pesar de que es el presidente que más ha tardado en hacerlo. Además, ha llamado al Gobierno a desvelar el contenido de los acuerdos que se han firmado con Estados Unidos, después de que algunos medios publicaran que España va a albergar en sus costas barcos de guerra de la Marina americana. Nosotros nos alegramos de que en las próximas horas el presidente del Gobierno de España sea recibido en la Casa Blanca. Es verdad que es uno de los presidentes del Gobierno de España que más ha tardado en ser recibido en la Casa Blanca. Nos gustaría, creo que es legítimo, conocer cuáles son los contenidos y el alcance de los acuerdos que hemos firmado con Estados Unidos. El Tribunal Constitucional ha comenzado su pleno de esta semana con la admisión a trámite de varios recursos, entre ellos el presentado por Vox contra la ley trans y el de PP contra la reforma penal que derogó la sedición y modificó el delito de malversación. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó el Partido Popular contra la reforma penal del Gobierno de Pedro Sánchez que derogó la sedición y modificó la malversación. También ha admitido el recurso de Vox contra la denominada ley trans. El Pleno del Tribunal de Garantías estudiará así los argumentos de los populares en su recurso, donde alegaron que la ley por la que se derogó la sedición y se modificó la malversación podría ser inconstitucional por defectos en su procedimiento de aprobación y en la redacción de varios de sus artículos. Asimismo, los magistrados del Constitucional abordarán el recurso de la formación de Santiago Abascal, que considera la ley trans aberrante y que desprotege a la mujer. La huelga indefinida convocada por jueces y fiscales a partir del 16 de mayo sigue adelante por el momento. Ayer tuvo lugar la segunda reunión de la mesa de retribuciones y mañana está convocada una nueva reunión. Las asociaciones convocantes de la huelga aseguran hoy en un comunicado que el objetivo es que la negociación llegue a buen puerto. Y sepan también que cae la estructura de financiación de los trinitarios en España, con la que la banda ha logrado defraudar más de 700.000 euros por medio de estafas online. Durante la operación se han realizado un total de 13 registros domiciliarios en ciudades como Madrid. Hay un total de 40 detenidos. Jesús Sánchez. La Policía Nacional ha desmantelado la estructura de financiación de los trinitarios, con la que obtuvieron más de 700.000 euros mediante estafas bancarias que hacían con varios hackers. Este dinero, que conseguían mediante sofisticadas herramientas digitales, era destinado a pagar a los abogados de los miembros de esta banda latina, que están encarcelados, además de satisfacer las cuotas de pertenencia, comprar droga para revenderla y adquirir armas para sus enfrentamientos con miembros de bandas rivales. Entre los arrestados durante la operación se encuentran 2 piratas informáticos y 15 miembros del grupo violento. A las 40 personas arrestadas se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, estafa bancaria, falsificación documental, usurpación de identidad y, por último, blanqueo de capitales. La policía ha incautado numeroso material informático, 5.000 euros en metálico, listados de más de 300.000 clientes a los que estafaban, 53 tarjetas bancarias a nombre de las víctimas y diversa literatura relacionada con la estructura de la banda de los trinitarios. Una treintena de agricultores de la comarca de la Axarquía, al este de la provincia de Málaga, están siendo investigados por la Guardia Civil por riegos ilegales. La Fiscalía acusa a varios de ellos de llevar a cabo captaciones de agua irregulares y al resto de desviar recursos hídricos de las comunidades de regantes de la zona. Iciar Carballo.
26 personas han sido detenidas en la comarca de la Axarquía, en Málaga, por presuntamente regar sus cultivos y utilizar agua de varios pozos ilegales en el marco de una operación impulsada por el Seprona de la Guardia Civil. Las pesquisas que han dado pie a este operativo arrancaron el pasado mes de septiembre ante las sospechas de los efectivos del Seprona de que algunos agricultores y empresarios locales estaban sirviéndose de agua procedente de acuíferos subterráneos que estaban obteniendo de forma fraudulenta y que varias comunidades de regantes de la zona estaban desviando el agua a áreas no autorizadas. En concreto, se achaca a algunos de los investigados haber extraído durante años más de 1 millón de metros cúbicos de agua de una balsa que se encuentra bajo tierra y en un estado de conservación muy precario, conocida como Metapelitas de Sierra Tejeda Almijara, a través de 3 excavaciones clandestinas que se habían destinado fundamentalmente al regadío de plantaciones de frutos subtropicales tales como mangos o aguacates. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.